México es un país hermoso, con tradiciones y efemérides geniales. Amo mi país, su historia, su idioma y todo de él me parece increíble y digno de presumir. Pero, pese a eso, este tiene muchos problemas. Uno de los más presentes es la sociedad mexicana, más específicamente en el apartado de la discriminación. Tristemente, las personas de México acostumbran de mala forma a discriminar a otros, y muchas veces por motivos bastante ridículos. Ya sea el género, la clase social, país o entidad de origen, el color de piel, forma de hablar, por tu familia. Tristemente, cualquier cosa se utiliza como excusa para tratar de forma denigrante a los demás, y el motivo de esta ocasión es el de la discriminación al colectivo LGBT. Una historia de cómo la actitud de una persona causó que las instalaciones de Infonavit estén de cabeza. Más aparte, el comentar un poco del cómo se provocan las marchas violentas. Sin más, soy Plutonic Clown y si les gusta este tipo de contenido, denle like y suscríbanse. Empecemos con esto. Por cierto, recordatorio, abajo en la descripción están todas mis redes sociales oficiales. Aunque este es de México, es muy probable que si eres de otro país exista ya sea el mismo instituto o uno muy similar que cumple la misma función. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para todos los trabajadores, conocido como Infonavit, es una agencia de gobierno que se dedica a dar préstamos a los y las trabajadoras del país para que puedan adquirir una casa. Podríamos entrar en la discusión de si verdaderamente funciona o no. Al menos a mi forma de verlo, es actualmente la única forma relativamente viable de tener una propiedad sin ser de clase media alta. Aunque bueno, obvio, no son las propiedades más lujosas del mundo, siendo honestos. Igual la funcionalidad del Infonavit tampoco es muy relevante para el tema de discusión actual, así que vamos al siguiente punto. El mes de junio es muy importante, ya que tiene bastantes eventos y festividades relativamente relevantes tanto para la historia como para las actividades diarias del país. El Día del Padre, el inicio del verano, o históricamente, ejemplo, el injusto fusilamiento a Maximiliano de México en 1867, ordenado por la definición de blanqueamiento en la historia del país. Y además de todo lo que acabo de mencionar, es el mes del orgullo LGBT, también conocido como el mes del Pride. Sí, ya saben, esa fecha en que medios y empresas fingen que el LGBT les importa y se lo ponen de foto de perfil. Sí, bastante creíble y bastante correcto todo eso, ¿verdad? Miren, sería interesante que en algún futuro se plantee verdaderamente una discusión de si a las instituciones y empresas les importa el mes del Pride o si solamente es una forma fácil de lavado de cara para aparentar que sí les interesa una causa social y lucrar con ella. Ya sabes, ejemplo Gillette haciéndose pues los feministas y haciéndote un comercial feminista, mientras pues, por ejemplo, le siguen cobrando más caros los productos dirigidos a las mujeres, ¿verdad? El líder sindical del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, qué bonito nombre, recibió duras críticas durante los últimos días debido al siguiente evento. Como ya mencioné, junio es el mes del orgullo y del Pride, y por ello en las instalaciones de Infonavit se puso una bandera LGBT para ser parte del mes del Pride, nada fuera de lo que otras empresas e instituciones públicas hacen. Bueno, pues pocos días después del inicio de junio, Rafael Riva Palacio, junto a otros trabajadores, rompieron la bandera sin motivo ni razón justificada. La excusa que puso el señor para su accionar fue que la fachada del edificio es de patrimonio de Infonavit y no se justifica hacer uso para un fin publicitario. Ok, está chistoso el comentario del señor porque sus palabras implican que él cree que poner una bandera hace que se publicite el ser gay. Ajá. Como si en su mente fuese posible el volverse gay si te insisten lo suficiente mediáticamente como para hacerlo. Ajá, tiene mucho sentido, por supuesto. En los videos que salieron del caso, el señor dijo que cada vez que pusieran la bandera, la quitarían. Además de compararla con una bandera de un equipo de fútbol. Sí, definitivamente, pues clarísimo que es igual una playera de mis poderosísimas Chivas que con una bandera del LGBT. Definitivamente es lo mismo.
Por Twitter, el señor también dijo lo siguiente: no es un tema de homofobia ni de preferencias, es el no permitir banderas en el edificio institucional que pertenecen a las y los trabajadores del Infonavit. La única que aceptamos es la bandera nacional. Acá me generan varias dudas. Lo primero, si no es un tema relacionado al LGBT, entonces ¿por qué hablar de disque publicidad? Eso no tiene sentido. En segundo lugar, si verdaderamente hubiese sido un tema de no usar las instalaciones, oye, ¿por qué en vez de romper la bandera no solo la quitaron y ya? El actuar, al menos a mí me da a entender que ni siquiera tenían autorización para hacer eso. Lo de representar a los y los trabajadores es por mucho lo más pavo de todo. Digo, si el director de Infonavit es parte del LGBT y es una de las empresas que más presume el ser incluyentes, ¿por qué la bandera de arcoiris no representa en parte a la plantilla laboral de Infonavit? Al menos por mi parte, será raro ver que acuse de homofobia o palabras similares a las personas, pero es que en este caso no encuentro otra explicación para el accionar de este señor. Simplemente no tiene sentido lo que hizo. Obviamente este evento no pasó por alto, y menos en el mes del orgullo LGBT, por lo que los reclamos empezaron por redes sociales para posteriormente que el asunto se trasladase a la vida real, provocándose varias mini protestas en distintos edificios del Infonavit. Cabe aclarar que estas protestas fueron pacíficas en su mayoría, solo habiendo un acto violento en una, pero miren, de eso hablaremos un poco después. El mayor problema de las protestas de este tipo es que para un sector de la población son banales e innecesarias. Miren, la bandera del arco iris es una representación muy fuerte para la comunidad LGBT, pero dicho símbolo para personas ajenas a dicha comunidad pues no tiene un valor alguno. Esto es a causa de que al no vivirlo ni sentirlo no le dan la importancia. Un ejemplo personal: yo soy muy fan del metal, de la música metal, y de ese gusto es el de los conciertos. Un concierto de metal o de punk implica, en parte, el gritar canciones a todo pulmón mientras te agarras a empujones con todo el mundo. Y es un ambiente único, extremadamente divertido y que personalmente adoro. Pero, para gente ajena, esto no tiene sentido y hasta les puede parecer peligroso. Esto en gran parte pasa con el movimiento LGBT. Como la mayoría de la sociedad es totalmente ajena a la comunidad, pues sus problemas no aparentan ser graves. Y oye, a veces no son graves, pero no quita que tengan el derecho de estar hasta las pelotas de que ni en el mes del Pride puedan adornar con su bandera porque un viejito mamón no quiere. Esto lo comento por un motivo muy simple. Yo creo que muchas quejas sociales actuales son justificadas, pero muchas veces por la falta de empatía eso causa que las demeritemos. Por culpa de la infantilización de las discusiones públicas, se ha olvidado uno de los principales motivos por los que se supone las personas debaten, que es la búsqueda de una síntesis. Voy a poner un ejemplo incluso más polémico que el anterior, respecto a un tema bastante serio. Desde ya hace varios años se viene discutiendo respecto a la implementación de la educación sexual integral. Por una parte, viviendo en un país con cifras alarmantes de embarazos adolescentes y de infantiles, veo necesario que desde el sistema de educación se implemente un plan educativo para intervenirlo. Pero tampoco soy tonto. Entiendo también la perspectiva de los padres de familia que les parece imprudente o directamente desagradable que en edades muy tempranas se traten temas sexualmente explícitos. No son contenidos apropiados para chicos de primaria inferior. Por lo que en ese sentido, oye, la preocupación es comprensible. Ahora, una cosa es esa y otra es que no se dé educación sexual nunca. Eso ya me parece hasta peligroso, ya que hoy en día, o al menos unos pocos años atrás, vimos las consecuencias de ello. Digo, en mi caso yo tuve educación sexual en secundaria y eso no impidió que gente de mi generación escolar pensara que se podía pasar una enfermedad venérea o sexual por el sexo oral después de comer sabritones. Es obvio que detrás de ese pensamiento hay ignorancia que se debe contrarrestar con educación. Pero bueno, retomando el tema de Infonavit, Rafael Riva dijo que daba igual cuántas veces pusieran la bandera, que ellos la iban a quitar, cosa que no cumplió, ya que las protestas aumentaron y en una protesta específica se llegó a dañar el inmueble de Infonavit. Mira, siendo honestos, en un país dominado por la violencia, no sorprende que en algún punto se vea presente la violencia, y en las manifestaciones es una constante que en algún punto, tristemente, habrá violencia. Esto no es sorprendente.
Aunque sí me llama mucho la atención la fijación reciente a las marchas LGBT o incluso a las feministas en destacar que son violentas, cuando ni siquiera son de las más violentas o agresivas. Mil veces me preocuparía más por una marcha estudiantil o de trabajadores, y no hombre, ya ni hablemos de una zapatista, que esos ya son otra cosa. Y ojo, que no se malentienda, en ningún momento justifico la violencia, pero no se puede negar que es un fenómeno generalizado en las manifestaciones, además de ser en muchas ocasiones la causa de que muchas personas pues le quiten un poco de seriedad al problema por el que comenzó las manifestaciones en primer lugar. O sea, eso tampoco se puede negar. La supuesta batalla cultural pues no solo es absurda, sino que es bastante deshonesta. Cualquier cosa para ridiculizar o demonizar al contrincante está más que bienvenida. Y volvemos al problema inicial, de no conseguir absolutamente nada, porque cuando se vuelven violentas, eso se utiliza como herramienta de que, ay, son malos porque dañaron el inmueble. Cuando son pacíficas, ay, qué ridículos, están peleándose por nada. La misma historia de siempre. Y este viene a ser el ciclo de las controversias políticas, irrelevantes, denigrantes y utilizadas para evitar lidiar con la realidad compleja y llena de grises en la que vivimos. Para el poder, dígase los políticos dominantes de turno o las empresas ultrapoderosas de tu país, es más conveniente que la gente se pelee entre sí antes que la atención se fije en ellos. Y así, como ese sector aprovecha este tipo de peleas para dar un conflicto simplista, yo prefiero aprovecharlo para elaborar una visión más compleja de la situación actual del público analfabeta de la política moderna. Eso es todo por el video del día de hoy. Si te gustó este medio ensayo disfrazado de video de polémicas, pues muchísimas gracias por apoyarlo. Agradecería que te suscribieras y dieras like. Muchas gracias. Además, un fuerte agradecimiento a los miembros del canal, que son Noveno Piso, Pepito Pacquiao, Charles0101, Nerxiu, LD, Nathan Covenant, Baron Man, El Bocón Ocioso, Cody Destructor de Samuano Rhodes, Helsincito, Cami Dreamy, Fernand Deimos, Ale Coronel 9, Liam Slaps, Mr. Klepstar, Lito, Clips de los Majes, Al Méndez L, Alguien Umpalta, Leonardo, CiberPG y Rubén Pérez Rivera. Muchísimas gracias. Si gustas recibir un saludo como el anterior o apoyar económicamente al canal, vuélvete miembro. Apoya a través de Super Gracias, el símbolo de dinero al lado de los likes. Muchísimas gracias. El apoyo económico siempre es más que agradecido y más que bienvenido. Obviamente no es obligatorio. Si tú deseas puedes hacerlo, y si no, no hay ningún problema. Ayudas mucho suscribiéndote, dando like, comentando y compartiendo el contenido. Sin más que agregar, agradezco muchísimo su atención. Cuídense, bye bye.